¿Qué tal amigos? Continuamos hoy vuestra serie favorita, estos 100 patrones que hay que saber, con un nuevo patrón, y esta vez ya por nombre ese misterioso, la alfombra roja. No os quiero adelantar nada porque no quisiera daros pistas en la primera posición que vamos a ver, así que sin más, yo creo que lo mejor que hacemos es verlo sobre el tablero. Bueno, pues esta es la primera posición que vamos a ver hoy. Como podéis comprobar, nos encontramos ante un final de torre y alfil contra torre y alfil con alfiles de distinto color, lo que hace que las posibilidades de tablas del blanco sean muy grandes a pesar de contar aquí con un peón de menos. No obstante, las negras, a pesar de ese peón de más, van a tener también una ventaja clara, que es la mayor actividad de sus piezas. Vemos que sobre todo la torre es muy superior a la torre del blanco, ya que ha logrado traspasar las líneas enemigas y comienza a vulnerar algunas debilidades, como por ejemplo este peón de C3 que tiene que estar en todo momento guardado por el alfil en B4. Pero esto no es suficiente para ganar, las negras necesitan algo más, y por eso mi pregunta aquí sería: ¿qué haríais con las negras? Bueno, pues estoy seguro que todos conocéis galas como la de los Oscars, en las que es característica esa famosa alfombra roja para dar entrada a la gala a las estrellas. Y la estrella del final no es otra siempre que el rey. Por lo tanto, el patrón que vamos a ver hoy, esta alfombra roja, no es sino la manera de conseguir que el rey entre en juego en el final. Y en este caso, las negras lo consiguen por medio de la jugada G5. Con esta jugada, a pesar de que momentáneamente se está entregando un peón, se asegura que el rey entre en juego y ayude al resto de sus piezas para conseguir la victoria en este final. Las negras aquí están forzando al blanco a tomar alguna decisión y prácticamente ante la posibilidad de que en cualquier momento sea el negro quien después de rey G6 pueda tomar en H4, pues las blancas no tienen nada mejor que acabar tomando, por lo tanto jugaron peón por peón y las negras continuaron con rey G6. Ya veis que ahora el rey va a recapturar en G5 y las blancas no pueden evitarlo. Alfil E7 defendería el peón, pero dejaría descubierto el peón de C3, incluso luego acabarían teniendo algún problema con el peón de A3, que nuevamente debería seguir siendo defendido por el alfil, que ahora se vería abocado a la defensa de dos peones a la vez desde una única casilla, desde G7, y por lo tanto no es una solución óptima, pero tampoco rey H4 o rey F4, porque las negras únicamente tendrían que dar primero un jaque en F1 en el caso de rey F4 o en H1 en el caso de rey H4 y luego recuperar su peón. Así que el blanco, ante la imposibilidad de defender el peón de G5, decidió continuar aquí con la jugada rey F2. Las negras continúan aquí con alfil G4. Vemos que no hay prisa por recapturar el peón y ahora tratan de descolocar esa torre de las blancas. Las blancas jugaron torre B2 guardando la segunda fila y ahora sí que después de haber mejorado su alfil, el negro recupera el peón rey G5 y vemos que el rey ahora ya está preparado para entrar al combate. Las blancas no tienen aquí nada mejor que hacer que tratar de evitar, por lo menos de momento, ese rey F4, por lo que jugaron aquí rey G3. Y ahora pues el negro decidió jugar alfil E6. Por supuesto también era posible jugar H4, pero alfil E6 es una jugada bastante sólida que hace que el alfil luego no esté en ningún momento desprotegido en G4, aunque como digo, después de H4 el rey no podría seguir atacándolo. Y bueno, pues no hay nada malo en jugar tranquilo, ¿no? Shereshevsky en sus famosos libros sobre la técnica en los finales recomienda pues no darse prisa en los finales, tomarse el tiempo, jugar con calma, porque normalmente no hay que tomar una decisión brusca que comprometa la posición en uno u otro sentido, ¿no? En los finales normalmente tenemos tiempo para, si acaso, incluso volver luego a G4, jugar H4. En los finales normalmente, como digo, podemos tomarnos nuestro tiempo y debemos hacerlo. La partida continúa con torre 2, una jugada de espera. Ahora sí, H4, como veis, es indiferente. Rey F2 y ahora por fin el rey se introduce en el campo enemigo con rey F4. Las negras jugaron aquí torre E3, quizás para tratar de defender el peón y poder liberar el alfil, también para controlar en algún momento pues, la imposibilidad de H3.
Otra posibilidad hubiese sido jugar torre 1, tratando de cambiar las torres para llegar a un final ya puro de alfiles de distinto color. Sin embargo, bueno, aquí después del cambio tampoco esto garantizaría nada bueno para las blancas, porque las negras tienen ya un rey muy activo y a pesar de ser alfiles de distinto color, no tardarían con el alfil a acabar presionando desde E4 este peón de G2, con el rey, por ejemplo, el peón de D3, imaginaos una posición así, y luego existe la posibilidad de esta fuerte ruptura de C5, que el alfil no puede capturar porque perdería todos los peones, y con el peón de D se forzaría un peón pasado con la jugada D4 y vemos que el alfil controlaría este peón de C5, así que tampoco hubiese sido una solución óptima el tratar de cambiar, como digo, las torres con ese torre 1, porque ahora aquí la ventaja de las negras con la penetración de su rey es ya muy fuerte y ni siquiera el final de alfiles de distinto color se puede aguantar. Por lo tanto, después de este torre 3, las negras jugaron otra vez alfil G4. Como os estaba diciendo, pues no hay prisa y vemos como el alfil vuelve a aparecer en G4, así que era indiferente haber hecho H4 antes o no. Y la partida pues acabó rápidamente después de torre E1, torre C2 jaque, rey G1, alfil E2, muy buena técnica, restringiendo la torre y ahora sí dejando paso a su rey, rey H2, alfil F3, vemos que se está presionando por medio de la clavada este peón de G2, así que torre G1, rey G4, se preparan para hacer H3, aumentando la presión sobre el peón, por lo que ahora aquí las negras, viendo que se les venía este H3, hicieron rey H1, alfil E4, rey H2, y por fin ahora sí este H3. Vemos que H3 venía igual porque ahora, aunque no hubiese la clavada por la horizontal, sí que habría una clavada en la diagonal, así que se estaba amenazando igualmente H3, rey H2, H3, alfil A5, H por G2, torre E1, torre F2, torre G1, pues la triste espera, no tiene nada mejor que hacer. La posición es tan desesperada que no existe ninguna posibilidad aquí de plan activo, de resistencia activa. Si tratáis aquí de pensar alguna jugada rápidamente, os daréis cuenta de que no existe tal posibilidad aquí por parte de las blancas. La partida continuó con torre F5, veis que se amenaza un mate en H5 muy desagradable y ahora ya sí que ya no se puede seguir moviendo la torre porque vendría torre H5 y torre H1, así que las blancas a la desesperada trataron aquí de entregar la calidad con torre por G2, pero bueno, como podéis imaginaros, esto únicamente pues retrasó un poquito el final de la partida porque después de alfil por rey por, el rey va penetrando y va a ganar la partida. De hecho se jugaron unas cuantas jugadas más, rey F2, rey E4 jaque, rey 2, torre H5, veis que ahora la torre entra por la segunda ya con efectos decisivos, rey D2, torre H2, rey C1, rey D3, alfil B4, y ahora para acabar torre C2, y veis que simplemente las negras lo que van a hacer es entregar su torre, comiendo el peón de C3 y ganando el final de reyes y peones. Así que una partida muy instructiva en la que hemos visto un primer ejemplo de cómo las negras pusieron una alfombra roja para que la estrella, su rey, hiciese la entrada triunfal en este final. Bueno, pues vamos a ver ahora un segundo ejemplo de estas alfombras rojas por medio de una partida de dos de los mejores jugadores de la segunda mitad del siglo XX, Ljubojevic, que llevaba aquí las blancas, y Sviatoslav Grigoric, que llevaba las negras. Grigoric aquí está en problemas porque vemos como Ljubojevic no solamente controla absolutamente la columna abierta, la columna dama, sino que además tiene una mejor estructura de peones y puntos fuertes para sus caballos que están dispuestos tanto a ocupar la oficina de Kasparov como en este caso también la casilla 5 dama. Pero Grigoric todavía va a tener que sufrir una pieza más aparte de esos caballos y esas torres, y es que Ljubojevic aquí decide que quiere que su rey, la estrella del final, entre en juego y lo hace por medio de una alfombra roja. Y es que aquí las blancas juegan G5. Si os dais cuenta, pues una idea muy similar a la que acabamos de ver. Después de peón por peón y F por G5,
Las blancas simplemente juegan rey G4 y aunque han perdido un peón, esto es únicamente momentáneo porque lo van a recuperar inmediatamente. Y el rey se va a asegurar ahora participar junto con el resto de sus piezas en el ataque en este final. Después de rey G4, las negras jugaron caballo C6 y tras rey por G5 vemos cómo se restablece una vez más la igualdad material. Caballo D4, amenazando caballo F3, que sería un auténtico desastre, así que mucho cuidado aquí, pero por supuesto las blancas lo evitan con torre F2. De momento es verdad, han abandonado momentáneamente esa columna dama, pero si nos fijamos, esto no es grave, porque de hecho con el caballo en D4 la columna estaba bloqueada y no podía ser utilizada en este momento, así que no importa que la torre esté relegada ahora a defender el peón, porque las blancas no tardarán en ofrecer o bien el cambio del caballo o incluso acabar expulsándolo con la jugada C3. La partida continuó con torre E8, rey F4. El rey se dirige a defender el peón para poder liberar la torre. Ya se adelanta quizás a una jugada como torre E5. La partida continúa con torre E6, caballo G4. Veis cómo el caballo maniobra quitando casillas importantes a las piezas de las negras. Alfil H5 y caballo D5. Una muy buena jugada porque se está atacando el peón de C7, pero además se busca una reagrupación de los caballos, como nos cuenta en el libro de finales Johann Helsten, un libro que la verdad que os recomiendo, en el que podéis encontrar esta y otras posiciones. Y aquí el negro no encontró nada mejor que tratar de expulsar el caballo, pero ya haciendo una nueva concesión, y es que después de C6 vemos que la estructura todavía claramente va a ser más débil, y ahora incluso el caballo de D4 no tiene comodidad para retroceder hasta la casilla C6, ¿no? Porque después de C3 vemos que el caballo ahora de momento pues ya no tiene retirada, está un poquito falto de aire. De hecho, después de ahora la jugada caballo de E3, se está amenazando este C3, por lo que las negras de alguna manera tienen que buscar sitio al caballo y no encuentran otra cosa que hacer B4 para ahora poder retirar el caballo a la casilla B5, incluso, bueno, primero interponer un peón por peón quizás hacia este C3. No obstante, pues aquí Liubojevic continúa igualmente con este C3 y después de peón por peón y caballo B5 toma una decisión que nos puede parecer un tanto sorprendente, pero que tiene una concreción clara. Y es que juega C4. En principio esto podría parecer una vulneración del principio estratégico de controlar la casilla débil, en este caso D4, porque permite que el caballo se establezca en ese hole o en esa garita que llamaba capa blanca. Pero es que se ha abierto la columna caballo-dama y ahora, a cambio de dejar que las negras establezcan el caballo en D4, Liubojevic inmediatamente la ocupa con torre B2 y entiende que la fuerza de ese caballo, si bien es innegable, no es suficiente como para compensar ahora el daño que puede hacer la torre, además de que en cualquier momento no estamos ante un caballosaurio, porque todavía hay piezas que se pueden ofrecer al cambio por ese caballo y acabar desalojándolo o cambiándolo, ¿no? Así que no es tan grave la presencia del caballo en D4 como sería si, por ejemplo, las blancas, en vez de caballos, tuviesen un alfil de casillas blancas que nunca se podría cambiar por ese caballo de D4. Después de torre B2, la partida continuó con alfil E8 y ahora caballo F5. Como os acababa de decir, es verdad que el caballo está muy fuertemente colocado en D4 y no puede ser desalojado por un peón, pero sí existe la posibilidad de ofrecer el cambio por otro de los caballos de las blancas, así que no era tan grave esa presencia del caballo en D4. Después de caballo F5, las negras entienden que no pueden hacer nada mejor que cambiar el caballo, por lo que tuvo lugar caballo por F5, rey por F5 y alfil D7. Esto podría asustarnos, porque vemos que ahora las negras se preparan para en algún momento mover la torre y darnos un jaque a la descubierta. Pero Liubojevic aquí mantiene la sangre fría y se da cuenta de que la amenaza no es tan grave. Incluso juega caballo E5, porque el caballo siempre va a estar atacando el alfil y podría
capturar el alfil si se diese un jaque a la descubierta, y el jaque doble pues no sería tampoco gran problema porque existiría una jugada como por ejemplo rey G5. Así que, como digo, mantiene bien la sangre fría y juega ese caballo E5. Alfil C8, el alfil mantiene ese ataque con rayos X al rey, pero una vez más Liubojevic se da cuenta que no hay un jaque a la descubierta terrible y por eso juega F4. Si el peón no estuviese en C6 sí que habría por ejemplo un jaque como torre B6 ganando la torre, pero la movilidad de la torre de las negras es muy limitada y por lo tanto no puede hacer daño con un jaque a la descubierta. Y por eso Liubojevic mejora su posición con ese F4. La partida continúa con rey E7, torre B8. Vemos que ahora el alfil es el que va a sufrir aquí en C8. Torre F6, jaque doble. Rey G5 y rey D8. Triste necesidad para defender este alfil y ahora clavando a la vez su rey. La partida continúa aquí con F5. Vemos cómo se está restringiendo absolutamente el juego de este alfil, que ahora ya no tiene ningún futuro. Rey C7. Y ahora simplemente la retirada de la torre. Torre B2. Prepara un plan muy sencillo pero absolutamente demoledor. Torre H2 y torre H7. Y vemos que el peón de G7 caería y con él toda la posición de las negras, por lo que después de este torre B2, Gligoric decidió abandonar. Otro ejemplo creo que muy bueno de cómo Liubojevic consiguió aquí, por medio de una alfombra roja, incorporar su rey al juego en el final y con ello imponerse en la partida. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy y como siempre os digo, si os ha gustado no dudéis en apoyarnos dándole like, tan solo tenéis que hacer clic en el icono del dedito para arriba, es muy fácil y de verdad que nos ayuda mucho. Y sin más, solamente me queda despedirme de vosotros y esperar que nos volvamos a ver aquí en este círculo de ajedrez con nuevos vídeos, con nuevos patrones, pero sobre todo con ajedrez para todos.